En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos al programa de este miércoles 8 de marzo del 2023 con equipo completo. Ya me voy a explicar. Nuestros saludos y agradecimientos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por permitirnos estar aquí, por apoyarnos desde hace ya 8 años. Nuestros agradecimientos a Asofar, a su directorio y a los socios, que son los que en definitiva permiten esto. Y además, nuestro saludo y agradecimiento a Radio Portales de Valparaíso, representado hoy día por nuestro inestimable Claudio Alvarado, una de las mejores voces de la región de Valparaíso. Premiado, archipremiado, y con nosotros en el estudio azul de Radio Portales. Estamos grabando el programa temprano, y siempre lo decimos por si en el transcurso de la tarde hubiera alguna noticia que las va a ver, que nosotros no toquemos el programa. Esa es la explicación. Solo comentar 2 cosas para no extenderme, como siempre. Lo primero es que las opiniones que nosotros habremos de vertir en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad de don Daniel Arellano y de quien les habla, Pilar Soberado, y esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Asofar AG ni de Radio Portales de Valparaíso. Y lo segundo, síganse cuidando, auditores, mascarilla en la locomoción pública, mascarilla en hospitales, en consultas de médicos, en consultas de dentistas y en todo sitio donde haya aglomeración de gente, porque aunque el gobierno no da cifras, no informa debidamente, no tengo idea por qué, pero no lo hace, ha aumentado el contagio de COVID-19 y de otras enfermedades, se acerca el otoño, y aunque haya habido una conspiración internacional con esto del virus, lo cierto es que el virus existe, enferma y mata. Y los queremos por mucho tiempo con nosotros. Así que no me extiendo más. Con ustedes, don Daniel Arellano, que me dejó botada durante casi un mes. Muy buenas tardes, estimados auditores. Efectivamente, estuve ausente de los micrófonos de la radio durante 3 semanas. 3 miércoles. Y Pilar se encarga de no solamente decirlo, sino que también manifestarlo. Pero bueno. Así es la cosa, Muchas gracias. Eché de menos la radio, sí, pero siempre me mantuve al tanto, digamos, siguiendo mi rutina de leer las noticias todos los días. Y efectivamente, volver a la radio en un día miércoles como hoy, con muchos temas, pero antes que nada, unirme, digamos, a tus agradecimientos. Saludos también a todos nuestros auditores de Chile y Ultramar. Y bueno, tenemos mucho que comentar. Y yo creo que el primer comentario que queríamos hacer es el Día de la Mujer hoy día. ¿Ah, sí? Exactamente. Así vamos a partir, ya. El Día de la Mujer. Y yo creo que, la verdad que Día de la Mujer está instituido y se celebra y se conmemora y me parece muy bien. Mucha gente dice que todos los días deberían ser el Día de la Mujer. Yo pienso sí, que todos son nuestro día. Sí, pero fíjate que es bueno que haya un día que se destaque, porque hay veces que cuando es todos los días como que vas a desapercibido, pero ahora sí, todos los días me parece que debería ser el Día de la Mujer, pero está bien que exista también un día en que se destaque esto, así es que debemos destacarlo, y por eso es que en nuestro intermedio musical, adivina a quién vamos a colocar. No tengo ni la menor idea, no puedo imaginar a quién. Bueno, una mujer por lo pronto. De todas maneras, Ginette Acevedo, y con una canción que a mí me gusta mucho que se llama Mujer en el Tiempo, que habla precisamente del rol de todas las mujeres en el tiempo aquí en Chile. Eso es quizás lo más destacable. Y obviamente también quiero, en forma muy personal, destacar este día, recordando a todas esas mujeres que de una u otra manera han tenido una influencia muy importante en la vida de uno. De acuerdo. Y eso es innegable, partiendo en que uno nace de una mujer,
tiene una esposa que es mujer, una hija, ¿no es cierto?, familiares, etcétera, y el rol obviamente no solamente de ella, sino que también de profesoras que uno ha tenido. Y compañera de radio. Además, pero ese es vital. Exactamente. Pero sí, estoy de acuerdo. Claro que sí. Hay que recordarlo. Así sí, que un claro homenaje que sí. y un saludo muy sentido a todas las mujeres de Chile, sin distinción de ningún tipo, porque todas se sacan la mugre en sus diversas actividades, muchas veces que no es reconocida. Y aquí quiero mencionar, a mi juicio, que recae sobre la mujer, yo creo que la tarea más difícil que tiene un ser humano, que es formar la identidad de otro. Porque una madre, ¿no es cierto?, que tiene que formar la identidad de su hijo o de su hija, no solamente tiene que lidiar, entre comillas, con una persona que no es ella, sino que es una persona distinta, que tiene diferentes ingredientes, ¿no es cierto?, en su personalidad, y esa madre tiene que formarla. Es muy, muy complicado. Yo creo que la tarea más difícil que tiene el ser humano, formar la identidad de otro, sí. Y darle los parámetros de lo que es bueno y de lo que es malo, y eso recae fundamentalmente sobre la madre, sin desconocer también el rol del padre, digamos. Claro. Es un complemento, claro. Pero son dos instancias absolutamente diferentes que recaen, entre comillas, nuevamente sobre la identidad o la formación de la identidad de un hijo o de una hija. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, más que estar de acuerdo, eso es una realidad. Yo no puedo no estar de acuerdo con eso es una realidad. Pero dicho eso, que es una realidad, hay que decir también, y esto a propósito del Día de la Mujer y de las nuevas consignas con respecto al Día de la Mujer, no todas las mujeres cumplen ese rol a cabalidad. Hay mujeres por diferentes razones, la drogadicción, el alcoholismo, el abandono, muchas razones, el no querer nomás, la enfermedad mental también, que no cumplen ese rol para con los hijos, para con los niños, para con las criaturas en general. No es que, según las nuevas consignas, todas seamos buenas. Yo sí te creo, hermana. Eso no es una realidad. No lo es. Lamentablemente, porque yo también, es verdad, la labor más importante en la formación de un nuevo ser es la madre, el padre con todo lo que implica. Por lo pronto el espermatozoide es de un hombre. Pero la labor de la madre es vital. El ejemplo de la madre, el acurrucar, el dar de mamar, es una mujer la que lo hace, es la mamá. Pero, insisto, de acuerdo con estas nuevas consignas y echándolas por tierra, no todas somos buenas, no todas somos, yo sí te creo, hermana, no todas las mujeres son estupendas madres, ni muchísimo menos. Siempre habrá alguien que tenga que asumir el rol de madre ahí, puede ser una abuela, puede ser una tía, puede ser una hermana, o bien, y para desgracia de la criatura, un organismo público como en Chile es el CENAME, que tenemos montones de niños en los organismos públicos de cuidado. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esas madres? Efectivamente, eso es un drama y eso es una situación que hay que enfrentar y que hay que enfrentarla bien. Y desgraciadamente en los últimos tiempos parece que aquí en Chile no lo hemos hecho y no lo hemos enfrentado bien. No. Y hemos dejado a niños en manos de gente que es inexperta, y lo que es más terrible todavía, porque ya conforme uno puede ser una persona inexperta, pero si esa persona inexperta actúa con cariño y actúa con una buena disposición, puede suplir perfectamente su falta de experiencia y de conocimiento. Sí. La naturaleza humana otorga en forma natural, ¿no es cierto?, una cierta simpatía y un cierto cuidado hacia los niños, tanto por parte de hombres como mujeres. Es decir, pero desgraciadamente cuando estos organismos se transforman en una caja pagadora política y ponen a gente que no tiene esa vocación, que no tiene ese altruismo, que no tiene esa entrega hacia los niños, obviamente los resultados son malos. Es así. Pero ese es uno de los temas que sería interesante comentar. Y fíjate que el otro tema que tengo como número 2 aquí es la Botica Unión. Nuestros vecinos del frente. Vecinos del frente, exactamente. No sé si tuviste la noticia al respecto, porque yo lo encuentro increíble. Lo he visto, en vivo. Sí, pues, exactamente. Al pasar hasta ahí. Pintado. Eso no lo vi yo. ¿Sí?
¿Y participaste en el pintado o no? No, fui solo observadora. Ah, ya, ok, perfecto. Y sin comentarios también, ¿no? No, claro. No. Lo vamos a hacer ahora. Sí, perfecto. Bueno, es que no puede, perdón, uno no puede hacer comentarios porque en una sociedad sana uno podría comentar y decirle a los grafiteros, oye, grafitero, no grafitees. Pero no se puede. Porque uno corre el riesgo, aparte del empapelamiento con groserías, que sería lo de menos, corre un riesgo físico. Luego hay que guardar absoluto silencio. Pero fui testigo de toda la acción esta que pasó ahí, aquí frente a nuestra radio. Bueno, yo creo que sería bueno hacer un resumen a nuestros auditores que no están al tanto de esta situación. Bueno, como ustedes saben, estimados auditores, la calle Condel, donde está ubicada esta radio, y específicamente la plaza Aníbal Pinto, es el centro, el punto cero, ¿no es cierto?, de toda la actividad destructiva de aquí de Valparaíso. Y bueno, durante el famoso estallido, mal llamado estallido social, sino que el estallido delictual del año 2019, la calle Condel yo creo que fue la que sufrió más en cuanto a rayados, destrozos, incendios, etcétera. Y bueno, esto se mantuvo así hasta hace poco tiempo atrás, se sigue manteniendo, entre paréntesis, hasta que el alcalde de Valparaíso decidió esta cruzada por el pintado, ¿no es cierto?, y comprometió una cantidad de kilómetros a recuperar y que hasta ahora han resultado un par de metros nomás. Y resulta que pinta las fachadas y al día siguiente están nuevamente rayadas. Bueno, y una cosa así sucedió con la botica Unión, en la cual estaba obviamente totalmente rayada, se pintó, se rayó nuevamente y el dueño de la botica Unión, una persona que lleva muchos años como comerciante aquí en Valparaíso, dijo, ya conforme para que no lo vuelvan a hacer, autorizó a unos niños, ¿no es cierto?, que hicieran un mural. Una creación artística, que parece que no fue tan artística. No era una picantería. Entonces resulta que él mandó a pintar nuevamente la muralla y ahí estamos con el problema ahora. Porque con el grafiteo, el pintado del alcalde, el repintado, el grafiteo de nuevo, etcétera, etcétera, ahora se arriesga a que le pasen una multa por haber pintado un lugar su propiedad, claro, que se supone que es parte del patrimonio cultural de la nación. La verdad que es increíble. Claro. Increíble. Lo que pasa es que todo eso que pasó ahí, que ha pasado no solamente en el frontis de la Botica Unión, sino en un montón de calles, y entiendo que no solamente en Valparaíso, pero a nosotros nos importa Valparaíso porque trabajamos aquí, es una muestra clara de lo que hace la autoridad, la ausencia de autoridad en Valparaíso, la ausencia de autoridad municipal. Ni siquiera me voy a referir a la gobernadora, yo no me voy a meter en ese lío porque eso es un zarzal, pero la ausencia de autoridad. El señor Sharp, que es un muy mal alcalde, a mí siempre me dicen, bueno, pero fue elegido. Sí, efectivamente, no llegó de Marte igual que el presidente de la República, pero es un muy mal alcalde, independientemente de quienes lo hayan elegido. Eligieron muy mal a este caballero. Inició esta campaña de pintado, que en Valparaíso no ha durado nada porque al día siguiente o en la tarde después de la pintura vuelven a rayar. A todo esto es una donación de pinturas tricoloras. Estas pinturas no salieron de la donación particular del alcalde ni nada de eso, es una donación de una empresa privada. Ni el fondo del ministro Jackson tampoco, ¿no? No, tampoco, de Fundación Mi Casa, no. Yeah. Ni de ningún banco interamericano de desarrollo, nada. Esto es de entrega de una empresa privada. Y claro, le duró poco al alcalde la historia esta de pintar no sé cuántos kilómetros porque sabe que no puede contra sus colegas de destrozo, pues. Si él incentivó el destrozo, ¿quién le van a hacer caso ahora? No. Y lo de la Botica Unión representa claramente la falta de autoridad. Un poco la fuente alemana en Santiago. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. O las empresas que sancionadas por pintar sus frontis. Pero ¿cómo no van a pintar sus frontis? No pueden pintar su frontis, ni quién autoriza la pintada. No, monumentos nacionales, que a todo esto, y la cuestión patrimonial, a todo esto, esa organización, ese centro de patrimonio cultural, no está aquí en Valparaíso, pues, está en Santiago, formado por gente que seguramente no ha venido a Valparaíso nunca, o debe venir en helicóptero, Santiago, Cerro Alegre, Santiago, Cerro Concepción, no me cabe ninguna duda, y Santiago, Cachagua y Zapallar, no otra cosa no conocen, no saben, entonces es una realidad, no es un invento.
Nos lo dijo acá el presidente de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción. Entonces, en esta Botica Unión pasa lo mismo. Ausencia de autoridad, de manera que pinto, no pinto, me pintan una mugre, autorizo que me pinten, después me lo vuelven a repintar. Cuando hay autoridad desde la casa, como en las casas, el colegio, en la calle, eso no pasa. Pero aquí sí. Y la calle Condel, desgraciadamente, a nuestro pesar, es una calle que muestra eso. No se ha mejorado la calle Condel. No. Y lo que se pretende mejorar al día siguiente está destruido nuevamente. Pero naturalmente, sí. Pues, eso es así. Bueno, a ver, tú dices que el alcalde Sharp es un mal alcalde. Sí. Un mal alcalde de acuerdo a los parámetros tuyos y los míos. Pero resulta que para los que buscan el destrozo y la destrucción, debe ser una muy buena persona porque ha logrado perfectamente destruir todo lo que se hizo y se construyó durante muchos años. Sí, pero es malo. Y es lo mismo que está pasando en el país. Sí. Pero el tema, fíjate que el otro día estaba escuchando un comentario que decía que claro, hay unas ciertas orientaciones como que el gobierno estaría cambiando, poniéndose un poco más moderado, pero eso en absoluto cambia la ideología, porque efectivamente es un retoque, un maquillaje, y de hecho el mismo presidente lo ha dicho, es decir, no somos tan tontos que no entendemos hacia dónde van, y que son mucho más avanzados que nosotros. Entonces hay que ir más lento. Y bueno, Jackson también dijo que ellos tenían otra estatura moral, es decir, pero parece que la realidad nos está mostrando otra cosa, porque cada día aumenta más la pobreza, los salarios reales han ido disminuyendo y obviamente la gente se ve cada día más apretada para llegar a fin de mes. Así que lo que tú dijiste, y lo que dijiste súper claro, que esta gente, tanto el presidente como el alcalde, no llegaron de Marte, sino que fueron elegidos. Bueno, aquellos que votaron por tanto el alcalde como el presidente de la República actualmente, bueno, hay que aguantar nomás ahora, porque esa es la responsabilidad o la irresponsabilidad de haber votado mal. Así es. Hay mucha gente de izquierda, de la izquierda menos radical, y gente de la democracia cristiana que votó por Boric porque no iban a votar por Kast. Eso es una realidad. Pero hoy día están absolutamente arrepentidos y desapegados del gobierno, porque dicen, efectivamente, voté por Boric. Voté por Boric porque representaba a la izquierda, porque yo soy de izquierda. Pero lo está haciendo pésimo, que no lo dice gente de derecha, que no es entendible, lo dice la gente de izquierda. Ahora, yo este comentario yo lo hago en voz baja, pero lo voy a hacer en voz alta esta vez. Kast no llegó a la presidencia de la República, y si hubiese llegado a la presidencia de la República le habrían hecho la vida imposible, porque esta gente que está gobernando no quiere que le hagan la vida imposible a ellos. Carabineros, Fuerzas Armadas en la zona sur, Fuerzas Armadas en la zona norte, carabineros desplegados, no al retiro, todas esas cosas que ellos tanto farandulearon. Pero si hubiese habido un gobierno de derecha, un gobierno conservador, de centro derecha, de centro y de derecha, le habrían hecho la vida imposible. Toda esta misma gente que vimos pasar hace poco por la marcha, comillas, feminista, o no sé cómo se llame, cooperativista o LGTBista, no sé, esa gente se habría dedicado a boicotear al gobierno desde el primer día. Luego, como no vinieron de Marte, hay que vivir esta pésima experiencia en este país. Y es lamentable, es lamentable, claro. Pilar, porque hay una cosa que es súper clara. Los efectos de toda esta situación no los vamos a vivir ni tú ni yo. Lo va a vivir la juventud actual. Estamos hablando de la juventud que en este momento está entre los 15 y los 30 años. Que es muy borichiana. Bueno, el tema está en que, a ver, si queremos ser un país que progrese, que salga adelante, si queremos, porque nos encanta compararnos con el primer mundo, sí, tenemos que trabajar y hacer las cosas como en el primer mundo. Y aquí hay un tema también que es muy, muy importante tener muy en claro. Los líderes que nosotros elijamos no los podemos elegir porque nos caigan bien o porque las cosas que nos dicen nos gustan y nos caen y son bonitas. No, muchas veces el líder tiene la ingrata tarea que decir que no. Y tiene que cumplir con su deber y hacer lo que es para el bien común del país, sí, para todos, no para un sector ni tampoco para ciertas personas. ¿Qué es? Hay que mirar el conjunto completo y de repente hay que decir que no,
como fue el caso famoso de los fondos de retiro de los fondos previsionales, que hay gente que dijo que no, y otros dijeron no, que no importa la primera vez, etcétera. No, ahí donde ya se produjo la primera grieta, y en este momento es prácticamente no se puede corregir. No, incorregible. Pero, incorregible. Eso. Entonces, en este momento estamos con el problema que aquella gente de 30 años que quiera acceder a un préstamo hipotecario no lo puede hacer. No. Y lo decía ayer un comentarista radial, los préstamos hipotecarios en Brasil no existen, en Argentina tampoco existen, y en muchos países de Europa tampoco existen, porque no tienen un mercado de capitales. Y los préstamos hipotecarios, que uno, claro, podía comprarse una vivienda, una propiedad a 20 años plazos, eso se podía hacer aquí en Chile porque existía el sistema para. No. En Argentina, y esto me consta porque me lo dijo un amigo mío que es argentino, cuando uno se compra una casa, tiene que ir con un maletín lleno de plata. Pongamos una cifra X, ya, $10.000. Porque en Argentina no se compran las cosas en pesos argentinos, se compran en dólares. Tiene que ir del vendedor con una maleta con los $10.000 que cuesta la casa, por poner una cifra. Y el vendedor se da el trabajo de contar billete por billete para que estén los $10.000. Imagínense lo que significa trasladarse por la vía pública con $10.000. ¿Dónde guarda uno $10.000? Lo tiene que guardar en la casa porque los bancos no dan ninguna seguridad. Esto es en Argentina. Entonces, todo este sistema nuestro, que para nosotros nos parecía tan lógico, tan fácil, entre comillas, claro, lo difícil era juntar la plata, pero uno lo podía hacer, juntar un pie y pedir este crédito y comprarse y claro, conforme, endeudarse a 20 años plazo. Sí. Pero uno lo podía hacer. Sí. Ahora no. Y los 20 años, sí, se demoran en pasar, pero pasan. Eso no se puede hacer ahora. Así, esa es la juventud o la gente más joven de 30 años que en este momento se ven absolutamente constreñidos a comprarse la casa propia, la vivienda propia, porque los créditos hipotecarios en este momento están con unas tasas altísimas. Pasa que esta gente joven, no digo todos, no, pero mucha de esta gente joven que va en estas edades, este rango que hemos comentado y que es muy de izquierdas, no sé si muy de izquierdas, pero por lo menos se sienten ellos progresistas y votaron por Boric porque la camisa de manga corta, porque la guata, porque toma chela, toda esta cuestión que son fundamentos bien particulares, porque lee poesía, toda esa historia gigante que anda con el monito el día de la ley TEA, que no es de él. De Winnie the Pooh. Justamente. Toda esa historia que de la juventud sensible, que uno también fue joven, fue sensible y seguimos siendo sensibles, pero no al punto de la tontera. Bueno, toda esta gente que es muy... se ha criado en un mundo muy particular en que todo es obvio. Quiero viajar, viajo. Quiero un teléfono nuevo de $1.000.000, lo tengo. Quiero un crédito. Por último, no para comprar el inmueble, sino para viajar ya. De libre disposición, claro. Para ellos todo es obvio. Era obvio. Obvio. Claro, era obvio. Es que me quiero ir al sudeste asiático, porque hay gente que uno dice, pues sudeste asiático. Quiero ir a estudiar a no sé a dónde, a Oxford, no dice, y todo obvio. Nacieron con metro, nacieron con carreteras, hipercarreteras, nacieron con toda esta cosa. Entonces, claro, el tema que estamos comentando de no poder acceder a un crédito para ellos es impensado, porque ellos no se dan cuenta que todas estas facilidades que han tenido por diferentes razones, no todos, pero sí muchos, se deben a un sistema económico que es la base de lo que ellos han logrado tener. Que si ese sistema económico fracasa, como en Argentina, como en el Brasil, como en Venezuela, no quiero ponerla a Venezuela porque uno le dicen lo que sabemos, se acabaron todos sus privilegios, lo dan por supuesto. Por eso esa juventud es la más, y es verdad, es la más perjudicada y es a la que le gusta Boric, porque dan por hecho cosas que sin un buen sistema económico y social no funcionan. Pero de eso todavía no se han dado cuenta. No, todavía no se han dado cuenta. Y el mismo gobierno tampoco se ha dado cuenta, porque tú ves que la vocera del gobierno no ha cambiado ni un ápice su discurso. Están en una absoluta confrontación con la ministra del Interior, en la cual la ministra dice una cosa y la vocera la desmiente y viceversa. Entonces están en un juego que es súper curioso, súper raro. Pero lo importante es que hasta ahora el discurso no ha cambiado. No va a cambiar el discurso.
el discurso de Boric público ha cambiado en ciertas cosas por el tremendo batacazo del 4 de septiembre, donde tuvo que sumar 62 y 38 y hacer la comparación. Eso es lo que ha provocado que Boric tenga esta como frenada. Pero él y su gobierno del Frente Amplio, del Partido Comunista y un par de socialistas ahí que son lo mismo, no ha cambiado nada en su postulado. Y el ejemplo más palpable de que no ha cambiado nada es que en los grandes temas culturales el gobierno sigue pensando igual. Ministro de Educación, el señor Ávila, vamos a darle prioridad en la educación al tema de la sexualidad. Feria del Libro de Buenos Aires, donde la ciudad de Santiago de Chile es la invitada. Temática para los autores invitados por el gobierno, naturalmente. El golpe militar del 11 de septiembre del 73, más el estallido delictual de octubre del 2019. Otro tema, los 50 años del golpe militar, que no les ha resultado mucho el discurso porque pasó en enero lo de los indultos y en febrero lo de los incendios. Sí. Si no, estaríamos hasta aquí de cosas. De manera que la línea general, la guía de este gobierno no ha cambiado y no puede cambiar, pues. Bueno, lo que sí vamos a tener que cambiar, Pilar, es que nos acaba de comunicar que ya tenemos los 25 minutos de nuestro programa. Yo insisto en que este año 2023 tengamos un programa de 2 horas. Bueno, yo también. Ya. Así es que nos vamos a ir por algunos minutos, pero nos vamos a dejar con un tema que ya lo anuncié, Mujer en el Tiempo, de Ginette Acevedo, como homenaje a las mujeres de Chile y de todo el mundo, en este día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Así que será hasta algunos minutos más. Muchas gracias y regresaremos muy pronto. Yo soy quien por las tardes te espera al regresar, la que vela a cada instante por los niños, la que batalla diariamente por ustedes. Y soy la compañera que te busca al despertar, el paño fiel para tus lágrimas calladas, la que te infunde nuevas fuerzas de luchar. Y soy como una sombra que te admira y te respeta, pero que exige que demuestres tu entereza y que no duda en levantar su voz herida si ves que estás hundido en la derrota. En fin, soy mujer, una voz más allá que en el tiempo te viene a buscar. Yo he sido en Punta Arenas mujer del ovejero, ruda colona en Yanquihue y Puerto Aysén, y en los bosques madereros de mi tierra dejé impregnado un aroma de mujer. En las vendimias y cosechas me hice risa, y en los trigales de esperanza me hice pan, y en la costa fui el amor de pescadores que saciaron su horizonte en mi panal. En Chañaral busqué la plata en las entrañas de la tierra, fui maestra, ternura ya en Vicuña, y del salitre fui pionera al despuntar. Crucé el desierto detrás de mis soldados, les di cariño, cerré sus ojos y seguí marchando más allá. Y así, mientras mi vientre sea el milagro del mañana, iré forjando un territorio con mi greda, y seré madre, novia, niña, amiga, hermana, seré mujer, amante de esta tierra, y seré madre, novia, niña, amiga, hermana, seré por siempre la mujer chilena. Estimados auditores, hemos regresado en este programa Revelando del día miércoles 8 de marzo del año 2023, en que junto con Pilar Soberao y quien les habla, Daniel Arellano, tenemos el agrado de llevar en las ondas de Radio Portales, gracias a nuestros controladores Luis Salinas, Claudio Alvarado, que nos permiten salir al aire, y también el auspicio de Asofar, que mantiene este programa ya por más de 8 años. Así es que muchas gracias por ello, y muchas gracias también a ustedes, estimados auditores, por
su lealtad, por su confianza y por permitirnos exponer nuestras ideas en estas ondas de la radio insignia de Valparaíso. Así que muchas gracias por todo ello. Y en el primer bloque habíamos comentado varias cosas, estábamos hablando un poco de la política que está siguiendo el gobierno en este momento, que no ha cambiado en absoluto. Y sería interesante mencionar algunas de las efemérides internacionales así muy de pasada, porque la verdad que tenemos muchos temas. El año 1945, se forma un gobierno provisional en Yugoslavia, presidido por Josip Broz Tito, que consolida la hegemonía política comunista y que duró hasta el año 1963, hasta el año 1980, en que se disolvió la Yugoslavia y se crearon los estados de Bosnia, Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia, manteniéndose nuevamente esa fuerza del nacionalismo, que no necesariamente es mala, sino que también aglutina, ¿no es cierto?, a gente que tiene el mismo idioma, las mismas costumbres y toda una idiosincrasia que hay que respetar, lo que no significa imponerse los unos sobre los otros. En relación con ese tema, y súper breve, porque yo sé que tenemos mucho que conversar, el tema de la desintegración de Yugoslavia, que fue un país siempre no alineado. Sí, Era exactamente. Un curioso país bajo la égida de Tito. De Tito, sí, que era un hombre muy capaz. Sí, a mí me hablaba mi mamá de él. ¿Ah, sí? Sí. No, que no era precisamente admiradora de los no alineados, pero me hablaba en el sentido de un pensamiento distinto en los dos bloques de la Guerra Fría. Exactamente. Era un tema muy especial. No sé por qué tengo la idea que Tito vino a Chile. Puede haber venido. Sí, la verdad que no alcancé. Puede ser. Tengo esa idea, voy a averiguar. Cuando venían los grandes aquí. Bueno, exactamente. Bueno, pero un minutito nada más. Sí. Cuando se desintegró Yugoslavia y aparecieron todos estos países balcánicos, se produjo un drama en el que Occidente, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Occidente miraron para el sudeste, para cualquier parte. Exactamente. Y ahí se produjo una masacre terrible de bosnios, básicamente musulmanes, por parte de los serbios. Sí. Líderes serbios que terminaron finalmente condenados a cadenas perpetuas y otros que murieron en el intertanto del juicio, fueron condenados por la Corte Penal Internacional por genocidio. Y nadie se preocupó. ¿Y por qué, según los que saben, que no soy yo, me voy a hacer eco de este libro que tenemos aquí sobre la mesa, por qué nadie se preocupó del desastre de Bosnia? Porque eran musulmanes. Porque según croatas y serbios no podía haber en Europa un país musulmán, de mayoría musulmana, porque eso iría contra la tradición, contra la norma, contra el origen, contra todo. ¿Qué, entre paréntesis, el problema que tiene Turquía en este momento? Pero claro, ¿pero qué pasó? Insisto, dicen los que saben a raíz de esto. Nadie se preocupó de los miles de musulmanes masacrados. Sarajevo, Srebrenica, pero terrible. Me da mucha pena además comentarlo. Pero ¿qué dicen los que saben con respecto a eso? Como nadie se preocupó de los musulmanes que pidieron ayuda, pero nadie la ofreció, pensaron, esto no se quedará impune. Y mucho tiempo después comenzaron los atentados musulmanes yihadistas en el corazón de Europa. Es efectivo, yo me acuerdo el año 93, dos hechos que de una u otra manera están relacionados con eso. Hubo un oficial de la Armada de Chile comisionado en un portaaviones norteamericano que estuvo operando ahí en las costas de Croacia, precisamente cooperando a labores humanitarias, que no fue mucho lo que pudieron hacer. Y otro, un buque sudafricano que efectivamente llevó un hospital donado por musulmanes para poder atender a todos los muertos y todo, a los heridos en esta confrontación que fue salvaje. Hay un libro de Michel Ignatieff que lo leí hace tiempo atrás que precisamente habla de esto, y en realidad era una guerra que no tenía ningún sentido, era una guerra entre vecinos. Y cuando eran preguntas, ¿cómo se llama? Bien ridículas, ¿cómo puedo distinguir yo a un bosnio de un serbio? Y dice, no, porque los bosnios fuman tal cosa y los serbios fuman de otra marca. Es una estupidez, pero sin límite. Pero bueno,
Eso es producto de estas ideologías, ¿no es cierto?, por un lado, y también de un fanatismo religioso que muchas veces aflora, que y curiosamente en nombre de Dios se producen estas matanzas. Son bastante raro el argumento, pero es así. Oye, y otra efeméride interesante es que el año 49 se crea el Estado de Vietnam del Sur. Vietnam del Sur, está hablando en 1949, creación del Estado de Vietnam del Sur, asociado a Francia en el marco de la Unión Francesa y que desata la guerra contra el Viet Minh. Esta guerra, que duró aproximadamente 4 años, terminó con la derrota de los franceses en Dien Bien Phu, que es famoso, que fue el preludio también a la guerra de Vietnam. Fue todo un drama que comenzó el año 49 cuando se crea este Estado de Vietnam del Sur. En realidad venía de mucho más atrás, porque esa zona del sudeste asiático, de lo que se llamaba la Indochina. Y fue siempre una zona muy, muy conflictiva. Y terminó esto con la guerra de Vietnam, que ahí realmente algo se pacificó, y no mucho, porque después siguieron varios líderes ahí, entre ellos Pol Pot, en Camboya, exactamente, en donde Chile en esa oportunidad envió una misión de paz bajo la ley de las Naciones Unidas, en donde nuestro interlocutor Patricio Carrasco estuvo a cargo de esas fuerzas en Camboya, y muchos otros marinos también que estuvieron ahí operando en una zona bastante conflictiva y bastante peligrosa por lo demás. Ahora esa zona, el Vietnam se pacificó completamente. Hasta donde yo sé, ¿no? Hasta ahora sí, yo diría, ¿no?, que sí. Y la zona camboyana también, entiendo. Entiendo que también, sí, exactamente. Claro, yo entiendo que sí. Pero eso costó millones de muertos. Sí, sí, estoy hablando millones de forma muy por encima en eso de que se pacificó, porque en general los occidentales somos muy dados a decir se acabó la guerra. Claro. Pero es que se acabó la guerra, claro, formalmente. Por decreto. Sí, claro. Así es, pues. Bueno, y la guerra que se nos aproxima ahora aquí en Chile, regresamos al tema nacional, este famoso relato oficial del 11 de septiembre. Que mi impresión es que yo creo que al gobierno le va a salir el tiro por la culata. Porque por más que traten de sacar todo lo que quieran sacar, la gente aquí en Chile no es tonta. Y especialmente aquellos que peinamos canas y que tenemos más de 60 años, no, tú no tienes canas, pues, Pilar. Aquellos que tenemos más de 60 años, nos acordamos claramente de cómo era el Chile antes del año 73 y el post-73, así que no nos van a ir con cuentos. Y en este momento me da la impresión de que el gobierno, pese a la juventud y a la tecnología que manejan y todo este cuento, se han olvidado que existen las redes sociales. Y en las redes sociales está toda la información. Toda. Es decir, aquí el que quiere creer algo, conforme que lo crea, pero el que quiere saber la verdad puede perfectamente acceder a buena información que está en las redes sociales, buenos libros que no se requiere pagar para poder leerlos, sino que está todo ahí. Y los chilenos no son tontos, o no somos tontos. Y especialmente la juventud, que tampoco se la va a creer tan fácil de que un día a otro los militares, las Fuerzas Armadas y Carabineros aquí en Chile se les ocurrió, ¿saben qué? Bueno, vamos a tomar el gobierno y lo vamos a hacer y punto. No, esto no fue así. Y toda la gente lo sabe. Lo que pasa es que ese es el relato. Y ese relato, al igual que otros relatos, no me voy a referir porque después me van a decir que soy negacionista, pero el relato que creó la izquierda, que lo creó el mismo día 11 de septiembre por la tarde, una vez bombardeada la Moneda, muerto Allende, suicidado Allende, la izquierda empezó con la campaña, particularmente en Francia, que fue el de los países más poderosos de la campaña en contra del gobierno militar. Todo hay que decirlo, uno se puede ser a la Unión Soviética. Yo me acuerdo de Radio Moscú, escucha Chile, yo la escuchaba en la casa de mis padres, escondidas, por supuesto. Escuchaba la radio y decía, vaya, pero no es ni tan dramático. En Francia había prácticamente todos los días acciones en contra del gobierno militar y qué sé yo. Bueno, pero esto parte de un relato que da mucho dinero. Sí. Da mucho dinero. Exactamente. No me vengan a mí con la tontera de que nunca más, que aquí, que nos repitamos. Y para todos el 11 de septiembre fue un momento muy complicado. Sí, para las Fuerzas Armadas que se tomaron el poder fue un momento complicado también, sin duda alguna.
Y para los que vivimos esa época, por diferentes razones, fue complicado y difícil. Entonces, esto da mucho dinero. Los abogados de derechos humanos se han hecho millonarios con esto. Millonarios. Y uno los conoce. Las querellas y las demandas son todas iguales, se repite la plantilla, una tras otra. Y lo peor es con errores. Bueno, además con errores, porque se les enredan el copy-paste. Pero claro, se les enredan los lugares, se les enredan los apellidos. Entonces, donde debe decir Krasnov Marchenko, aparece Krasnov González, porque se me enredó. Y su señoría, hay que decirle que rectifique la demanda, la querella. Es tan grosero, tan grotesco como eso. Pero genera mucho dinero. Sí. Y estas cosas, la Guerra Civil Española, por ejemplo, que es el ejemplo cercano, el otro es más lejano, pero no quiero mencionarlo, han generado plata ad eternum. Hay gente que se enriquece y además mantiene viva la llama de la desunión. La llama de la desunión. Entonces... Y curiosamente, desunión que ellos mismos provocaron. Pero lógico, pues. Pero sí es el gran punto, pues. Es difícil, porque en realidad aquí cuando uno habla de este tema dice, no, es que esto se remonta al siglo pasado. No. Perdón, al siglo antepasado, estamos hablando de 1800. No. Yo personalmente establezco una fecha bien clara, que es el Congreso Socialista en Chillán del año 67, en donde claramente el socialismo actual también, porque eso nunca lo han negado, no. Establece la vía armada para llegar al poder. Entonces, en el fondo, es una declaración de guerra. Pero, perdón, si es que además hay una cuestión acá, la gente que, a lo mejor, la gente que algo entiende de la historia de Chile, sabe, y de la historia constitucional, ni constitucional, política, sabe positivamente que el país, y eso lo comenta la gente de izquierda en privado, saben que el país no tenía ninguna salida porque las cosas se habían desbordado. Es una realidad. O sea, no había Estado de Derecho. Corte Suprema, Contraloría, la Contraloría no tomaba razón de un decreto que le mandaba a la Presidencia de la República, Poder Ejecutivo, presidente Allende, no tomaba razón porque era ilegal y volvía a reingresarse con otro mono. Acusado constitucionalmente un ministro, al día siguiente lo mandaban, salía de Interior para Vivienda y el de Vivienda pasaba a Interior. Allende llamó a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para que le solucionaran la historia. A ver, ¿qué tiene que ver eso con un Estado de Derecho funcionando bien? Nada. Fíjate que eso es cuando tú mencionas que Allende llamó a los comandantes en jefe a los ministerios para que le solucionaran el problema, hay una cierta similitud con lo que está pasando en este momento. Claro, que no los ha llamado a los ministerios. A los comandantes en jefe no. Pero en este momento están en el fondo, cuando llamó a los comandantes en jefe, Allende estaba llamando a las Fuerzas Armadas. Sí, claro. Y en este momento, ¿qué es lo que vemos? De alguna manera también. A las Fuerzas Armadas las tenemos en la zona, en la mal llamada macrozona sur, que comprende la región de Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Pero en este momento hay presencia solamente en Biobío y en la Araucanía. Pero ayer se firmó en la extensión número 19 del estado de excepción en algunas comunas en el sur. Sí. Estamos en el número 19. Entonces, ¿estamos ya en un estado de excepción o estamos en un estado de permanente? Ese es el problema jurídico, pues. Ese es un problema jurídico. Llevamos 2 años de estado de excepción constitucional. O sea, ni una catástrofe produce eso. 2 años de estado de excepción constitucional. Eso es una locura en un país que formalmente no está en guerra, pues. No. Lo dijo en su minuto el comandante, hoy día comandante en jefe del Ejército, lo ha dicho el señor presidente de la República y todo a su séquito de ministros y funcionarios. Y llevamos 2 años de estado de excepción constitucional y estamos a puertas de que pase lo mismo en el norte de Chile. Exactamente. Eso no es ahí hay un problema con el Estado de Derecho y con lo jurídico. Y hay un problema bastante más serio porque en este momento, el otro día, este periodista Tomás Moschetti ocupó una palabra bastante fuerte, que me voy a permitir ocuparla también aquí, pero desgraciadamente es una realidad. Hablaba que los militares eran fundamentalmente espantapájaros. Sí, claro, y otros han dicho que son el Uber. Exactamente. ¿Por qué? Porque efectivamente están ahí en presencia y no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, claro, si lo mismo pasa con los espantapájaros. El espantapájaro sirve mientras los pájaros no se den cuenta de que es
es un muñeco, ¿no es cierto?, que no se mueve. Pero después terminan absolutamente siendo pasados a llevar, tanto los espantapájaros como los militares, porque saben que no pueden hacer nada. Entonces es una presencia que la verdad que contribuye, yo diría, en nada. Hoy día estaba viendo que un alcalde decía que efectivamente los militares han tenido un cierto efecto, ¿no es cierto?, en un sector donde están ahí, pero ¿qué es lo que pasa? La gente pasa por otro lado, si estamos hablando de una frontera muy, muy larga, muy extensa. Entonces, si no hay una represalia o no hay una represión o no hay una conducta clara para poder detener esto, va a seguir exactamente igual y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, para el desprestigio por un lado y para la desazón, ¿no es cierto?, y la desmotivación, no es desmotivación, pero la impotencia de, se supone que quienes tienen que imponer orden ahí no lo pueden imponer. Yo creo que esa es la jugada del gobierno, ¿eh? Bueno, yo creo que sí. El desprestigio. Exactamente. Porque la gente que ve esto, que es lo que pasa independientemente del grado de aprobación que tengan, ¿eh? Y Carabineros también, pero la gente ve esto y dice, bueno, ¿y qué pasa con los militares, pues? Y uno le contesta, bueno, ¿y qué quieres que haga el militar? ¿Que ametralle a todo el que entra? Pero fíjate que en ese aspecto yo creo que la ciudadanía en general, por los comentarios que yo escucho y por lo que se ve en la radio y en televisión y también en los medios de comunicación masivos, es que la gente sabe que los militares no pueden hacer nada. Sí, pero entonces, manifiestan su desazón. Sí, está bien, y está bien que la manifiesten y están en lo correcto, pero también entienden que los militares no pueden hacer nada porque el gobierno no les permite hacer algo. Porque el gobierno quiere comprometerlos y quiere que defrauden a la ciudadanía. Si esa es su mirada a largo plazo. Si este gobierno, cuando dicen no es que ahora quieren tanto a Carabineros, eso es una mentira. Este gobierno odia a las Fuerzas Armadas. O sea, ¿tú no le crees a la Maite Orsini de que ella... ¿A esa loca? No. Que ella hizo ¿cómo se llama? Por Carabineros de Chile. Para protegernos. No. Bueno. Esa psicópata, no. Que además se transformó el aspecto, pues. No, claro. Me había fijado. Cuando habló ayer o antes de ayer señalando que comparecía, que me autodenuncié, toda esta salagarda gigante, se tiñó el pelo de negro y se vistió cual monja carmelita. No la vi. Sí, bueno. La imagen vale más que 1000 palabras. Pero, no le creo nada. Pero volviendo al tema, el problema es ese. Entonces, efectivamente, si el gobierno pretende desprestigiar a las Fuerzas Armadas y Carabineros, yo me atrevería a decir desde ya que no lo va a lograr. Y no lo va a lograr por una razón muy sencilla. Porque en el inconsciente colectivo del chileno, este es el discurso mío permanentemente de los días miércoles. En el inconsciente colectivo nacional, el pueblo chileno valora, sabe perfectamente qué significa el contar con Fuerzas Armadas y Carabineros con la calidad de los que son. Entonces, en 4 años o en los 3 años que van quedando, no van a hacer ni mella. No han podido desprestigiarlas en los últimos 40 años y no lo van a hacer en los próximos 40 años tampoco. No, yo entiendo, yo lo entiendo así, pero es lo que quiere el gobierno, pues. Porque la verdad es que, claro, decretamos otra vez estado de excepción constitucional con determinadas facultades para las Fuerzas Armadas en el sur de Chile y tenemos a las Fuerzas Armadas desplegadas en la frontera del norte. Pero sabemos todos, nuestros auditores, nuestros amigos, nosotros sabemos positivamente que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir un rol y tienen que tener los medios para cumplir ese rol. Cuando no pueden cumplir ese rol por culpa del Poder Ejecutivo, de este gobierno comunista y del Frente Amplio, porque será discurso rayado, pero eso es una realidad política, este gobierno no quiere darle ese poder a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no se lo van a tomar por sí mismas porque son Fuerzas Armadas establecidas por la Constitución y que se apegan a la Constitución y a la ley, pues. Entonces yo insisto, cuando a mí, por ejemplo, pero ¿cómo que la Fuerza Armada quiere que vayan a ametrallar a gente en la frontera? Y que cuando apenas encuentran un par de fulanos quemando algo, maten a alguien ahí. Y entre paréntesis, que me acordé en este periodo de vacaciones que estuve sola en la radio. Otra vez. La puñalada correspondiente. Los incendios forestales en la zona sur de Chile. Son provocados por conejos. Sí, y por el cambio climático. Claro. Qué estupidez más grande. Bueno. No, es que bueno. Y se supone que ese es Montes, Montes, que es de lo mejorcito que tiene este gobierno. ¿Qué pasó con las Fuerzas Armadas
que tuvieron que desplegarse para otros sectores. Dejar abandonada su labor de proteger las siembras y las cosechas. Que eso es una locura. Lo hemos comentado otras veces. Sí. ¿Cómo va a ser posible que la siembra y la cosecha dependa de las Fuerzas Armadas? O sea, la gente no puede sembrar y cosechar tranquila en ciertas zonas del sur. No puede. Si no tiran los militares y los carabineros, no puede. Pero curiosamente, eso Pilar, lo que tú mencionas que es efectivo, en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo? Le está otorgando mayor presencia y mayor poder frente a la ciudadanía a las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, lo que es ridículo. Es ridículo, exactamente. Pero si las Fuerzas Armadas, pero a ver, si uno entiende perfectamente la labor, el poder, la facultad, la competencia que tienen las Fuerzas Armadas. Pero a mí, en todo mi poco desarrollo intelectual, nunca habría pensado que las Fuerzas Armadas en Chile tenían que estar cuidando las cosechas. Pero ¿cómo va a ser eso posible? Ahora, yo entiendo que, claro, en Mali, donde hay un estado de guerra por el tema de los musulmanes yihadistas, ya yo entiendo que las fuerzas de la OTAN estén desplegadas para proteger a los poblados ahí. Pero eso es Mali, no es Chile. O sea, esto no partió con este gobierno, eso sí. Es verdad. Pero a este gobierno le tocó de manera que es responsable de todo el desastre que tiene en este país en relación, insisto, con la vigencia del Estado de Derecho. Pilar, nos van quedando 3 minutos. Ya. Yo creo que habría que mencionar algunas cosas. Por ejemplo, el tema en la zona sur de Chile, en la región de Biobío, Araucanía, los ríos, los lagos. Uh-huh. Fíjate que se ha incrementado el número de atentados en San Juan de la Costa, en los lagos. San Juan de la Costa, un lugar muy, muy bonito. Hubo un ataque en la Reserva Nacional Mayeco y también la quema de una capilla católica entre Victoria y Curacautín. Esto en represalia porque hubo un grupo de Fuerzas Armadas, carabineros, no me acuerdo cuál, que impidió que un grupo de comuneros cobrara por cosechar. Nuevamente lo que estábamos hablando recién, creo que es ridículo. Bueno, tenemos entonces también en mente el tema de las ISAPRES, que es lo que el gobierno busca, la destrucción del sistema de salud, que si FONASA ya tiene problemas, si sacaba el tema de las ISAPRES, el problema de FONASA se va a multiplicar por 2 o por 3. Y va a ser mucho más serio. Entonces, en vez de buscar una complementación entre el sistema público y privado, que funcionó extraordinariamente bien durante la pandemia, así fue. Porque cuando los hospitales públicos daban abasto, los privados se ponían sin ningún problema y salimos adelante. Bueno, el gobierno está empeñado en destruir el sistema de salud. Y hay que mencionar también la situación en Ecuador, que está complicada. Le tienen echado el ojo al Ecuador. Pues. Exactamente. Japón, con su armamentismo, bendecido por Estados Unidos, con aliado con Corea del Sur, y enfrentando, ¿no es cierto?, el conflicto con Corea del Norte, con China y con Rusia. Entonces tú dices, ¿estamos nuevamente? Sí, efectivamente. ¿Están peleando por las Islas Kuriles? Sí, están peleando por las Islas Kuriles porque eso, de una u otra manera, es un punto, una posición que permite el control de entrada y salida al puerto de Vladivostok. O sea, nuevamente, comercio marítimo. Mencionamos algo también de la guerra Rusia-Ucrania. China y Estados Unidos, Taiwán, nuevamente. Otra vez, sí. ¿Y Taiwán por qué? Porque Taiwán permite el control y acceso, ¿no es cierto?, a todos los puertos de China y la salida al Pacífico. Nuevamente comercio marítimo al medio. Una pregunta de ignorante. ¿Estaremos inmersos ya en una tercera guerra mundial? En el tema Rusia-Ucrania están todos los países de la OTAN ayudando a Ucrania de alguna u otra manera. Sí. Porque yo no me imagino un despliegue militar de tanques por el corazón de Europa. No. Tampoco no me imagino una guerra nuclear. Pero en este minuto están aparte de todo esto que acabamos de comentar con respecto a China, Taiwán, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos ahí. En el tema ucraniano, hasta España mandó unos Leopard, pues. Fíjate que yo creo que la guerra, digamos, como si estamos pensando en una Primera Guerra Mundial, definitivamente no, la Segunda Guerra Mundial tampoco. Pero es un nuevo estilo de guerra que en este momento se hace a distancia. ¿Sí?
con drones, con misiles, etcétera, y que no se ve o no hay personas actuando directamente sobre otras. Que es terrible eso, porque efectivamente uno no llega a percibir el drama humano que hay detrás de una guerra, pero que está ahí, está presente. Yo creo que sí, estamos entrando a una nueva forma de guerra que es bastante complicada y que muchas veces no se ve, y tal como tú lo has dicho muchas veces, miles de muertos es una estadística y un muerto es mucho. Estamos frente a estas atrocidades que están ocurriendo ya en Ucrania, sí, y que estamos mirando y dejando pasar sin reaccionar. Pero bueno, tenemos que irnos. Así, don Claudio, que llegó otra vez aquí, llegó... Y estábamos tan tranquilos aquí hablando, llegó Claudio. Un dictador. Exactamente. Ahora que estamos con esto de los 50 años, un dictador, Claudio. Yo Claudio, ¿viste? Estimados auditores, muchas gracias por vuestra compañía, por vuestra audición. Estaremos nuevamente un próximo miércoles en los estudios de Radio Portales, en este programa Revelando. Así que muchas gracias, Pilar. Te dejo las últimas palabras para ti por ser el Día de la Mujer. Qué bien. No, muchas gracias, auditores. Un gusto volver con el equipo completo. Así es que tengan una estupenda tarde. Adhiero las felicitaciones para todas las mujeres hoy y todos los días, y será hasta la próxima semana. Y esperamos los comentarios que nos puedan hacer nuestros auditores directamente llamando a Radio Portales, cuyo teléfono es el 32-225-1543. Exactamente. Comentarios buenos y comentarios malos, claro. Críticas constructivas y también las destructivas. No le tenemos miedo para poder enfrentarnos en un diálogo y en un debate. Muchas gracias. Será hasta el próximo miércoles. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.